Mis queridos hermanos y amigos, sean todos bienvenidos a este video con el pastor Alfredo Gavarri, y agradeciéndoles por supuesto que cada semana nos acompañen en estas reflexiones. Amén. La verdad es que necesitamos reflexionar siempre en la palabra del Señor, meditar. Amén. Hoy vamos a ocuparnos justamente un poquito de este tema, meditar bien las cosas de Dios. Hoy vamos a hablar un poco sobre la oración. Voy a dar algunas reflexiones personales sobre la oración. Después leeremos algunos versos en la palabra del Señor. Amén. Creo que llega un momento, ¿verdad?, en la vida de todo creyente que debe de plantearse cómo es su relación con Dios. Amén. La oración, ya vamos diciendo algunas cositas ya. La oración no es un momento del día en el cual uno se pone a pedir deseos. Algunos confunden a Dios como si fuese un, como le llaman, algún genio de la lámpara. Lo sacan por las tardes, frotan la lámpara, lo sacan, leen un versículo y ya. Pero Dios no es eso. Otras personas confunden la oración solamente con peticiones, es decir, se ponen a pedir. Entonces estamos por mal camino. Creo que cuando uno va cogiendo años en el Señor, va desarrollando un carácter de comunión con Dios, y la oración no se limita a ciertos momentos a lo largo del día, sino que la oración pues se convierte en una comunicación más intensa a lo largo del día, es decir, que no se corta la comunicación. Para poner un ejemplo, cuando alguno empieza en los caminos del Señor, es como que coge de vez en cuando el teléfono, lo descuelga, ¿verdad? Y ya hace un número, hace una llamada, habla con la persona, termina de hablar y cuelga. Pero la oración, cuando maduramos en Dios, no es eso. La oración es una comunicación directa, es una comunión con Dios a lo largo del día. Entonces es como que la comunicación ya no se cuelga. Estamos continuamente en oración. Yo me acuerdo de algunas frases que solía escuchar de las personas que reciente venían al conocimiento del Señor y llevaban unos meses, aprendían a orar. Una persona mayorcita, pero que vino al Señor, y esta persona me dice: pero hijo, es que yo ya no sé qué pedir. Claro, es que se confunde el término de comunión con Dios, orar con Dios, tener comunión con Dios, con estar pidiendo. Entonces aquel hombre pedía por fulano, por mengano, por sotano, y pedía por todo el mundo, y al final decía: pero ya no sé por quién pedir. Entonces la oración, claro, la meta de la oración estaba confundida, no es eso. La petición, por supuesto, no quiero que malinterpreten mis palabras. Uno de los aspectos de la oración es la intercesión y la petición por las personas, o por cosas personales también nuestras. Pero hay más puntos en la oración. Amén. Hay muchos más puntos. Creo que, o así lo tengo en mi corazón, de desarrollar por lo menos 2 o 3 predicaciones acerca de la
oración, de las riquezas de la oración. ¿Ah? Para mí, en lo personal, la comunión con Dios y la oración es es una sola cosa. Hay quienes lo diferencian y dicen, para ellos la oración es un momento en el día en el cual hablan un discurso a Dios con muy bonitas palabras y después hacen peticiones y lo cierran con un amén, ponen en el broche de oro. Eso para ellos es oración. Y después hablan de comunión. Comunión es estar pues con Dios más conectado a lo largo del día, y de vez en cuando le lanzas un saludo. ¿Ah? Bueno, yo creo que la palabra de Dios, por lo menos yo así lo entiendo, así me lo han enseñado a mí, ¿okay? Así me lo han hecho ver en la palabra de Dios. La comunión y la oración debemos de entenderlo en una sola cosa. ¿Ah? Al menos si queremos crecer con Dios. Amén. Bueno, vamos a leer un verso. Vamos a empezar a leer un verso de la Biblia, después saltaremos algunos más. ¿Okay? Ya les digo que es un tema tan hermoso que me gustaría durante 2 o 3 predicaciones por lo menos intentar dar un poquito de luz acerca de este tema tan hermoso. Bien. Bueno, en Mateo capítulo 26 y vamos a leer el verso 41, por ejemplo, nos dice, Jesús habla y dice, velad y orad. Velad y orad. Tiene que ir de la mano, eso va junto. Velad y orad. 2 cosas, pero que tiene que ir junto. ¿Ah? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí ya la palabra de Dios nos enseña el concepto de velar. Podemos traducir eso por cuidarnos a nosotros mismos. Pablo muchas veces, por ejemplo, le repite a Timoteo, cuida de ti mismo. Cuídate, vela por lo que tienes, ¿no? Ayer justamente estábamos leyendo con mi esposa en nuestro devocional de la tarde y la verdad es que vemos como Pablo cuidaba bien a su Timoteo. Listo. Bueno, aquí en Mateo Jesús nos dice velad y orad. 2 cosas que tienen que ir de la mano. La palabra velar significa tener cuidado de uno mismo, prestar atención a lo que uno hace, a lo que uno dice. Es cuidarse y cuidar también lo que ha recibido de parte de Dios. Hemos recibido algo muy precioso. Hemos recibido, por supuesto, la salvación, que tenemos que cuidarla con temor y temblor. Hemos recibido de parte de Dios muchos dones, muchas cosas buenas. Todo eso debemos de cuidarlo, no se puede perder, no se puede estropear, porque después tendríamos que dar cuentas a Dios. Si Dios nos entrega algo y no lo hemos cuidado, Dios nos va a dar un buen tirón de orejas por no cuidar aquello que el Señor nos ha entregado. Entonces, la Biblia nos enseña a velar. Velar y orar. Cuando en el camino del Señor, presten bien atención a lo que voy a decir. Cuando en el camino del Señor un creyente hace un paso hacia atrás y vuelve a tomar vicios que había dejado,
está dejando de velar, está dejando de cuidar. Cuando un ministro da un paso hacia atrás y deja de predicar, deja de anunciar la palabra por X razones, está dejando de velar. Y vemos en la palabra de Dios como la oración y el concepto de cuidarnos, de velar, va junto. Por eso es la importancia de orar, de mantenernos siempre al pie del cañón. Amén. Hay personas que me han dicho a lo largo de mi carrera, cuando uno va a las iglesias, cuando uno está trabajando las cosas del Señor, pues los hermanos te van contando y escuchas muchas cosas. Recuerdo como algunos hermanos me decían, por ejemplo, pastor, yo oro mucho, pero cuando los escuchabas no oraban, lo único que hacían era pedir cosas, pedían, tenían al genio de la lámpara ahí, entre las manos, frotaban la lámpara y querían que saliese el genio para pedir los deseos, y tuve que explicarles que eso no es orar. Eso, las peticiones son parte de la oración. Y si tenemos algunos deseos, escúchenme bien, si tenemos algunos deseos que estén en la voluntad de Dios, Dios lo va a hacer. Porque Dios considerará que eso es importante para nosotros y por lo tanto va a decir Dios que puede entrar en los planes de Dios. Amén, puede entrar. Puede. Bueno, vamos a hablar de algunas ideas acerca de la oración. Vamos a hablar de un punto punto primero de este tipo de notas que había tomado acerca de la oración. Primero que la oración debe de ser siempre, o debería de ser siempre, una oración eficaz. Ya recuerdan siempre ese famoso verso que siempre repetimos cuando hablamos de la oración. Oráis y no recibís. Pedís y pedís mal, o sea, pedís y pedís mal, ¿okay? Porque pedís para vuestras propias cosas. Entonces, no hay en ese momento no hay una oración que sea eficaz. Y lo que Dios nos entrega, porque te da el pack completo, ¿no? Dios te da todo para que hagas una comunicación con Dios eficaz. Amén. Lo primero que debemos de apuntarnos es lo siguiente. La oración es un don de Dios. Apúntenlo, por favor. La oración, el estar en comunión con Dios, el hecho de que uno hable con Dios, que busque momentos a lo largo del día para buscar el rostro del Señor y hablar con Dios, apúntenlo, eso es un don. Quiere decir que de nosotros no sale. Lo acabamos de leer en la Escritura, si han sido atentos. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Es decir, la carne no tiene interés en establecer la comunicación. La oración se hace pesada para la carne. Humanamente, para la carne es pesado ponerte de rodillas y orar a Dios y buscar el rostro del Señor. Estar en un momento en adoración a Dios para la carne es pesado, es una
tortura. Hablo para la carne, el espíritu no. El espíritu se regocija, está contento y está alegre. Cuando el espíritu domina sobre la carne, estamos en comunión con Dios. No nos pesa el orar, decimos que nos da mucho gusto orar, tenemos esa disposición de ponernos a orar porque el espíritu domina sobre la carne. Ahora bien, cuando ocurre lo contrario, cuando es la carne la que domina sobre el espíritu, entonces para el creyente ponerse de rodillas es una tortura. Intentar buscar el rostro de Dios se hace pesado y pedir para los demás se hace tedioso. Incluso, por ejemplo, cuando se hacen oraciones en la iglesia, reuniones de oración, y lo que domina es la carne, los creyentes quieren salirse pronto de esa reunión. Tienen poco interés en quedarse porque les domina la carne. Ahí estamos. Entonces, debemos de entender este punto número uno, punto primero, que es primordial, y es de que la oración es un don. Amén. Es un don que nos viene de Dios. Cuando Dios nos da ese don, el don de ponernos a orar, cuando en nosotros, ¿verdad?, hay una vida primero de arrepentimiento, un corazón arrepentido, un corazón sincero. Cuando entramos en esta atmósfera, es cuando Dios dispone en nosotros el orar, y es un don. No viene de nosotros, es un don de Dios. La oración, en este primer punto que estamos evocando, es un don porque buscamos una oración que llamamos eficaz. Cuando una persona pasa un momento de, entre comillas, vamos a encomillarlo, pasa un momento entre comillas de oración y se pasa un rato pidiendo por los demás, o incluso hasta se acuerda de dar gracias por alguna cosa, pero en su vida no hay crecimiento, y esto desde años, es decir, se pasan años pero el creyente no crece. Se ora de vez en cuando, igual un par de días a la semana, o en la iglesia. La iglesia es el lugar para orar. Han convertido la iglesia en el lugar para orar en vez de orar en casa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando existe este tipo de comportamiento, este tipo de casos, no hay crecimiento, la oración es una oración mecánica, entonces esa oración no es eficaz. ¿De qué sirve ese tiempo? Esa oración no ha logrado subir más arriba del techo. Y claro, habrá personas que digan, yo pido a Dios desde hace 15 años o 20 años y no recibo nada. Bueno, pero ¿en qué manera estás orando? ¿Cómo estás orando? ¿Por qué tu oración no es eficaz? A veces es cierto que Dios no contesta las oraciones porque juzga que todavía no es tiempo. Nosotros nos desesperamos, porque 15 años para nosotros es toda una vida, y para Dios es un segundo. Entonces, adaptarnos al tiempo de Dios, al reloj de Dios, es un poco incómodo. Bien, entonces, vamos a retener este primer punto viendo la oración como un don
y buscando la oración eficaz. Si vemos la oración como un don, siempre que hablamos de dones en la Biblia, y yo cuando enseño teología también lo digo de la misma manera, cuando hablo de dones tengo que hablar de ministerio. Don, ministerio. Cuando se tiene un don y se practica, se convierte en ministerio. El ministerio es el don puesto en marcha. Entonces, cuando uno recibe de a de veras este don celestial de la oración, y se convierte para ti como ese agua deseable en el desierto, un agua rica, un agua sabrosa. Cuando tienes mucha sed, has pasado horas sin beber, tienes mucha sed y agarras una botella y qué rica sabe el agua. Así te sabe la oración. Así te sabe la oración. Entonces, la oración debemos de entenderla primeramente como un don de Dios y evidentemente ese don puesto en práctica se convierte en un ministerio. La oración también es un ministerio. Vas a decirme, ¿cómo es posible, pastor? Pues bueno, yo te digo lo que me enseña la palabra de Dios, que todo don que se ejercita se convierte en ministerio. Y debemos de cuidar nuestro ministerio, el ministerio de hablar con Dios. Tener sed de Dios en todo momento y buscar a lo largo del día el rostro de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No solamente un rato a la mañana porque lo has llamado el devocional y tienes que orar, tienes que cumplir un tiempo, o en la noche cuando te vas a acostar para dar gracias y ya está. Esa ha sido toda tu conversación con Dios. Cuando un padre tiene hijos y los hijos no hablan con el padre, lo mínimo que podemos llamar a esos hijos, lo mínimo que se les puede decir, es que no tienen consideración por el padre y que son un poco maleducados. Las cosas como son. El pan pan, al pan pan y al vino vino. Amén. La oración debemos de convertirla, debe de ser en nosotros una oración eficaz. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esa oración eficaz? La oración debemos de definir los fines que pasamos, o sea, ¿para qué voy a orar? O sea, ¿cuál es el por qué? ¿Cuál es el con qué? No es ponerme a orar, por llenar un tiempo. Claro que oro porque tengo que buscar el rostro de Dios, porque tengo que hablar con Dios, es mi Señor, tengo que buscarlo. Amén. Pero aparte de esto, yo tengo que encontrar un motivo en la oración. Amén. Cuando mi esposa y yo nos ponemos a orar juntos, en la mañana, en la tarde, es porque hay en nosotros esa necesidad de buscar a Dios y porque vemos también algunas metas que tenemos que cumplir. Por ejemplo, estar pidiendo por algún miembro de la familia, por ejemplo. Cuando se tienen cargas especiales, uno pues es un motivo, tiene uno que orar con propósito. Ahí está mejor definido este punto. Una oración que tenemos que tener con propósito. Propósito en la oración. Amén.
La oración es también, pueden apuntarlo si desean, es un enriquecimiento. Quiere decir que cada momento que paso con Dios, mi alma se enriquece de Él. Si estás bebiendo de Dios, te estás enriqueciendo de Dios. Amén. Entonces, es importante que aprendamos a reflexionar sobre estas cuestiones acerca de la oración, porque nos van a llevar después a tener una mejor vida con Dios. Amén. Bueno, hemos visto este primer punto, importantísimo. Vamos a hablar de otro punto también importante. Si hay algo que falta, yo es algo que he visto a lo largo de mi carrera espiritual y mi experiencia con los hermanos, si hay algo que falta en los hermanos, de manera general, es una oración personal. Una oración personal. ¿Qué significa esto de una oración personal? Con esto quiero decir de que uno debe de implicarse personalmente en la oración. Debe de poner su corazón y su alma. Entonces, en esta oración, que la vamos a llamar una oración personal con Dios, me tengo que implicar, tengo que volcar mi alma, porque voy a estar en intimidad con Dios. Yo debo de ser el beneficiado de ese momento de comunión y de oración con Dios. Amén. Entonces, debe de ser una oración personal. En esta oración que llamo oración personal, debo de intimar con Dios. Debe de haber cercanía con Dios. Y aquí, evidentemente, cuando uno está cerca de Dios, cuando uno toca el cielo, cuando uno se arrima a la gracia, ocurren cosas maravillosas. Amén. Cuando uno está orando, cuando uno se acerca a la oración, sí o sí habrá limpieza espiritual, pureza espiritual. Amén. Cuando una persona está en vicios, aunque vaya a la iglesia, ¿no? Pero tiene sus vicios, la calidad de oración no es buena. No es buena. No hay intimidad. Puede orar mucho a Dios, pero yo voy personalmente a poner en duda un poco esa calidad de relación. Es como que hay una pareja que supuestamente hay intimidad en la pareja, pero en el corazón de alguno de los dos hay alguna impureza, hay algo que no está bien. Tarde o temprano eso va a hacer fracasar la relación. Y cuando uno no se da al 100% para Dios, aunque diga que está orando, si tu corazón no está al 100% para Dios, pues hay un problema. Uno tiene que aprender a ser, entonces, honesto con Dios. La oración personal va a hacer que sí o sí entres en la verdadera intimidad con Dios y seas por primera vez honesto con Dios. Porque hay
No se trata de que estás con el pastor o con el hermano, que hay alguien delante. No, es entre tú y Dios. Y tienes que arreglar las cosas con Dios. Lo que no va, las cosas que no van, hay que arreglarlas. ¿Ah? Vuelvo a repetir que si una persona está con un vicio, el que sea, mayor, menor, lo que sea, uno tiene que ser honesto, porque ese vicio hace de que tu oración, tu comunión con Dios sea una oración y una comunión torpe. Es como que el mensaje no termina de pasar correctamente, hay interferencias. Oración personal. Hay conceptos después que vamos a estar hablando cuando hablamos de la oración, porque la oración podemos ponerla como si fuese una locomotora, pero después va a haber un montón de vagones detrás. Entonces la oración es capaz de mover muchas cosas. Hay creyentes que me dicen, oh, mi vida sigue igual, llevo 15 años, 20 años, las cosas siguen igual, nada cambia, patatí, patatá. Cuando hay una verdadera oración con Dios, una verdadera comunión con Dios, las cosas cambian sí o sí. Las cosas avanzan sí o sí, porque Dios no miente. Dios no miente. Yo creo a su palabra. Amén. Un concepto que deberíamos de ver junto con la oración es lo que llamamos la consagración. Consagrados para Dios. Cuando aprendemos este concepto, el concepto de la consagración, es un concepto que van a verlo mucho, por ejemplo, cuando leen partes del Antiguo Testamento, partes donde nos habla del tabernáculo o del templo, ¿verdad? Todos los utensilios que se dedicaban a la casa del Señor, se decían que estaban consagrados. Consagrados. Esta partícula con significa junto, con, junto con lo sagrado. Es decir, que cuando llego a tener esa verdadera oración, me estoy consagrando, estoy junto con lo sagrado. El concepto de la pertenencia es diferente después. La consagración hace que uno se entregue al 100% para Dios. La consagración, consagrarnos, dedicarnos, me han enseñado desde que comencé, primero como creyente, después como ministro. Los pastores fueron conmigo muy rectos cuando me hablaron. Me hablaban las palabras con dureza, a veces con aspereza. Me decían, mira, esto es así, hijo. Me dijeron, cuando prediques la palabra, predícala con limpieza de corazón. Cuando te pongas a orar de rodillas, hazlo con limpieza de corazón, limpio delante de Dios. Cuando honres a Dios, hazlo con limpieza. Tienes que estar consagrado para Dios. Tu vida tiene que ser para Dios. No le des solamente la mitad de tu corazón, hijo, porque perderás tu tiempo. Entonces, así como me han enseñado a mí, desde que comencé mi carrera
también enseño a los demás a que hagan lo mismo, porque merece la pena. Les puedo decir que soy la persona más feliz del mundo. ¿Ah? Soy muy feliz porque he decidido vivir feliz con Dios. Amén. Dándome al Señor por entero. ¿Ah? Sin limitaciones. Todo para Dios. Consagrarnos para Dios. Y otro concepto es que estos conceptos los iremos después, los iremos subrayando también con algunos textos, pero hoy solamente me conformo con solamente unas pinceladas por encima. ¿Eh? Hay quienes desconocen lo que son los retiros espirituales. Claro, cuando me van a oír muchos, dicen, no, pero yo he estado en un retiro con los hermanos y... No, yo no me refiero a ese tipo de retiro espiritual. Un retiro espiritual, el que nos enseña la Biblia, ¿eh? Es cuando uno se desconecta de muchas cosas, hasta uno en Primera de Corintios 7 versículo 5, por ejemplo, nos habla un ejemplo claro cuando el esposo y la esposa de mutuo acuerdo cortan momentáneamente lo humano, vamos a decirlo así, ¿ok? Durante un tiempo, léanlo, Primera de Corintios 7, verso 5, porque van a estar dándose un poquito más al Señor, ¿ok? Y después vuelven otra vez a sus tareas normales. Un retiro espiritual es cuando durante un tiempo uno decide que necesita un nuevo empuje espiritual. Lo debe sentir, uno lo debe sentir. Es como cuando estás en un lugar y el ambiente está cargado, ¿no? Es como que falta oxígeno, tú te das cuenta que aquí no se respira bien y uno tiene que sacar la cabeza por la ventana para respirar. Pues una vez los retiros espirituales, no es que te vayas a 20 o 30 kilómetros a un sitio con los hermanos, no es eso, es en tu propia casa, en tu propia casa en la cual vas a dedicar tiempo para Dios. Dejas todo, absolutamente todo lo demás, todas tus tareas o tus quehaceres, ¿ok? Y vas a dedicarte un poquito más a las cosas de Dios. Eso es un retiro espiritual. Amén. Bueno, hay muchas cosas más, ¿ok? Pero como les digo, me gustaría poder hablarlo con más tiempo, extendernos un poquito más, ¿ok? Hay muchos pasajes que tengo para compartir con ustedes, ¿ok? Hemos dado hoy unas pinceladas nada más sobre la oración. Miren, sin oración el creyente está muerto. Hablo sin el tipo de oración que estoy enseñando. Si el creyente no tiene este tipo de oración que yo acabo de explicar, es un creyente que ya está muerto. Clínicamente está muerto. Puedes decir, bueno, pero está pidiendo por fulano, por mengano, por sotano, por una petición. Sí, pide, pero clínicamente está muerto. No tiene ya comunión, ya no hay relación con Dios. Esto se acabó. Uno tiene que amar a Dios. Tiene que amar a Dios. Cuando uno está metido en este tipo de oración, de verdadera comunión con Dios, ocurren cosas maravillosas. Les voy a contar algunas
experiencias que yo he hecho en este tipo de comunión con Dios, de verdadera comunión con Dios. Y les puedo decir que cuando estás en esta atmósfera, el tiempo deja de existir. No existe. Literalmente no existe. En algunas ocasiones me he puesto a presentar los sueños al Señor, a orar en la noche, y he empezado a orar. Yo recuerdo una vez en particular que empecé a orar a las 10 de la noche. Empecé a orar, presenté al Señor los sueños y empecé a orar, a adorar. Ahí fue pura adoración a Dios, adorando a Dios. Cuando yo abrí mis ojos, y sin dejar de adorar a Dios todo ese tiempo, cuando abrí mis ojos, eran las 6 de la mañana. Esa experiencia la he hecho bastantes veces. En otra ocasión, en la cual yo quería ese otro empujecito más hacia el trono de la gracia del Señor, le pedía a Dios de tener más tiempo para Él, un retiro más. Le pedí, Señor, en las noches quisiera buscártela, pero soy una persona que a veces no me despierto. ¿Cómo voy a hacer? Y le dije así al Señor. Esto es un testimonio maravilloso. Yo le dije a Dios de esta manera: Señor, si esto viene de ti, si realmente quieres que haga este tipo de experiencias contigo y que tengamos mucha comunión, entonces despiértame tú. Despiértame tú, Señor. Pues fíjense, una noche a las 3 de la mañana, un pajarito se puso en el alféizar de la ventana a cantar. Y venga a cantar, hasta que me despertó. Se me fue el sueño. Digo, qué raro. Las 3 de la mañana, un pájaro cantando. Muy raro. Bueno, estaba despierto, así que me puse a orar. Me puse de rodillas y me puse a orar. Gloria a Dios. Bueno, bien. Pero la noche siguiente ocurrió lo mismo. El mismo pájaro vino a mi ventana y nuevamente a las 3 de la mañana, de manera puntual, se puso de nuevo a cantar. Ya me sorprendió. Así que busqué una especialista, un señor conocido que criaba pájaros y demás, y le dije: oiga, ¿es normal que un pájaro a las 3 de la mañana se ponga a cantar? Y me dice: no, eso no es normal. No, los pájaros normalmente a esas horas no se ponen a cantar, hijo. Vale, entonces yo entendí que eso venía de Dios. Bueno, les voy a decir que durante un mes entero, este es el testimonio, durante un mes entero, ese pájaro se puso en el alféizar de mi ventana para despertarme todas las noches a las 3 de la mañana. Amén. Tengo más testimonios acerca de este tipo de oración cuando uno quiere entrar en esta atmósfera espiritual. Tengo muchos más testimonios y me gustaría, claro, compartirlos con todos ustedes. Bueno, hoy por lo menos les agradezco que me hayan escuchado hasta el final. Gracias por su atención, y la próxima semana vamos a preparar la siguiente parte sobre la oración, la comunión con Dios, que creo que lo necesitamos mucho. Que Dios les bendiga. Nos vemos en un próximo video. Amén.